Saludamos ahora a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. ¿Cómo está, Roger? Bienvenido al Borde de la Noche aquí en Forever. Buenas tardes, mucho gusto y pues estoy encantado de estar en Radio Forever. Gracias. Ahora, hablando un poco sobre la coyuntura en el legislativo, varios juicios políticos se avecinan, sobre todo el de Mónica Palencia. Se unificaron dos, uno por la incursión en la embajada mexicana en Quito y los problemas de inseguridad que tiene el país. Un poco conocer el criterio de la unificación de estos juicios políticos, la manera en que la Asamblea está llevando este proceso de fiscalización. Bueno, la Asamblea Nacional se caracteriza no solo en este periodo legislativo, sino en los últimos años por actuar desapegada de la norma. ¿A qué me refiero? La Ley Orgánica de la Función Legislativa, por ejemplo, no establece que se adelante un proceso de juicio político. Si bien hay un pronunciamiento judicial, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no regula este tipo de actuaciones. No hemos visto en periodos anteriores, por ejemplo, que un legislador pueda retirar su firma de apoyo al proceso de juicio político y con eso se caiga. En términos coloquiales, se caiga el proceso de juicio político. Los procesos de fiscalización que lleva a cabo la Asamblea Nacional también son cuestionables, no todos, por supuesto, pero muchos de ellos sí. Entonces, si ustedes recuerdan cuando algunos procesos de juicio político que estaban a la fila, entre ellos unos que se planteaban en contra de autoridades del ex gobierno del expresidente Guillermo Lasso, y que también pues fueron archivados con argumentos que no están contemplados en la ley. En definitiva, lo que le quiero decir a la ciudadanía es que desafortunadamente la Asamblea Nacional, al hacer su propia ley, no es coherente con lo que han aprobado en anteriores periodos. Finalmente, pues estos procesos son eminentemente políticos, lo que buscan es, y más en un contexto electoral o preelectoral, lo que buscan es posicionar narrativas, posicionar incluso candidatos, lo cual es peligroso y podría ser perjudicial para nuestra democracia. Ahora, de acuerdo a su análisis y ustedes que le están tomando el pulso todo el tiempo a lo que ocurre en la Asamblea Nacional y que está a puertas de entrar a otro receso legislativo que será entre el 19 de agosto y 2 de septiembre, ¿qué tan efectiva ha sido la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional durante este tiempo? No solamente por la cantidad de juicios políticos procesados, sino también por la calidad de estos juicios que se han dado en el Pleno. Por ejemplo, contra exvocales del Consejo de la Judicatura, uno sí fue censurado, que fue Javier Muñoz, otro se salvó, como el caso de Wilman Terán. Hoy pues se archivó la intención de llevar a juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld. Sin embargo, no ocurre en este caso con Mónica Palencia. Un poco decíamos, terminar esta guerra contra la inseguridad en 6-7 meses pues resulta bastante irrisorio o impensable, pero en todo caso son las decisiones que se están tomando en la Asamblea Nacional y así podríamos ir por otros casos. Entonces, ¿qué tan efectiva ha sido esta labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional para sancionar a aquellos funcionarios que en efecto pues no han cumplido con lo que la ley le manda, no han cumplido con sus funciones? Bueno, yo creo que el número no refleja un aspecto positivo o negativo, simplemente es un número. Uh-huh. De hecho, creo que es preocupante que en 6 meses se hayan presentado más de 15 pedidos de juicio político. Eso dice mucho sobre cuál es la agenda de la Asamblea Nacional. Que ojo, no es solo de este periodo, sino periodos anteriores que han tenido más de 30 solicitudes de juicio político. Ahora usted mencionaba una palabra que es clave y es efectividad. ¿Esto da algún resultado positivo para la administración pública y para la ciudadanía? ¿Por qué toco este tema? Sobre todo el de la ciudadanía. Porque por principio nuestro sistema de organización política establece dos controles, el jurídico y el político.
El jurídico sabemos que la justicia poco o nada funciona en el país. ¿Qué nos queda? El político. ¿Para qué? Para lograr que a través de la política pública se garanticen los derechos de la ciudadanía. Específicamente hoy vivimos una crisis que no se supera de inseguridad y una crisis económica bastante aguda. Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, las autoridades de la cartera de Economía, de la cartera de Seguridad, deberían implementar la política pública necesaria para lograr satisfacer las necesidades más urgentes de la ciudadanía en distintas materias. Si es que la agenda de la Asamblea Nacional es política eminentemente, como por ejemplo el caso de la canciller, o si es que luego vamos a una autoridad y se la acusa por un tema netamente político y no se evalúa si es que la implementación de su política pública ha aportado o no a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, pues estamos frente a una fiscalización poco eficiente, a una fiscalización eminentemente política y alejada de el principio del control político, que es garantizar los derechos de la ciudadanía. No sé si la ciudadanía ha percibido también el mensaje de la política actual, que no es para nada ir resolviendo los problemas que aquejan a los ciudadanos, sino que es una pugna de poderes. Creo que ese es el término más adecuado al respecto de lo que sucede hoy en día en el país y que se va cambiando en cuanto a su tónica, porque estamos ya no en una pugna de poderes entre Ejecutivo y Legislativo, nada más, sino que estamos en una pugna de partidos políticos. ¿Por qué? Porque vamos a elecciones. Pero desafortunadamente, la agenda que necesita la ciudadanía en materia de legislación, fiscalización y política pública queda de lado. Por eso, vamos a ver que en los próximos meses, estimada Gabriela y Jorge, no vamos a tener cambios positivos en los indicadores de seguridad y de economía, porque poco o nada se está haciendo. Ahora, Roger, hablando de la agenda legislativa, ¿cómo califican ustedes la producción que ha tenido esta Asamblea Nacional, que siempre reitera el número de leyes aprobadas, a pesar del poco tiempo que están en el poder luego de la muerte cruzada? ¿Esta agenda legislativa finalmente ha abordado los temas de interés general del país o continúan lejanos de aquello? Bueno, creo que la propia Asamblea mostró cuál es su prioridad. La ciudadanía sabrá juzgar si esta prioridad está pegada a sus demandas, pero, por ejemplo, si bien siempre se habla de que hay más de 25 leyes aprobadas, lo cual es un número promedio de lo que podría aprobar una legislatura en cierto periodo de tiempo, es verdad que muchas de las leyes al inicio se aprobaron con más de 100 votos, pero si nosotros revisamos la planificación de la Asamblea Nacional, cuando asumió la presidencia el asambleísta Henry Kronfle, vemos que de las más de 100 leyes que se ofreció tramitar y aprobar, se han aprobado 14. Es decir, un poco más de un 10% de la agenda que planteó la propia Asamblea Nacional. Ojo, esa agenda no fue construida con la ciudadanía, fue una agenda construida con nuestros representantes, con las distintas bancadas, con los presidentes de comisiones, con la presidencia de la Asamblea Nacional, pero vemos un 12, un 13, un 15% en los últimos meses de cumplimiento de esa propia planificación de la Asamblea Nacional. Nos llama la atención, ¿por qué? Porque la Asamblea Nacional, como es costumbre, opera coyunturalmente. Es decir, hasta la propia planificación que tiene para 6, 8, 10 meses queda de lado porque se atienden los problemas coyunturales. Ahora, usted hablaba de las temáticas y creo que es importante también dar un mensaje en ese sentido a la ciudadanía. ¿Cuál es la agenda temática de la Asamblea Nacional? Por ejemplo, hemos visto leyes importantes en materia de salud mental, de gestión de riesgos, de lucha contra la violencia en contra de la mujer, educación, normativa en materia de gobiernos autónomos descentralizados, las normativas que se aprobaron en materia económica urgente, en materia de turismo, la propia consulta popular y las leyes que se derivaron de estas. Pero ¿a qué voy? Suena bonito decir que la Asamblea Nacional ha diversificado los temas de legislación, pero ¿cuál es el problema? ¿Estas leyes son aplicables?
se están aplicando, ya se emitieron los reglamentos para estas leyes. Es decir, está funcionando el Estado, está funcionando la colegislación, el presidente está haciendo su trabajo y sobre todo, los legisladores están fiscalizando, por ejemplo, algo muy esencial y fundamental. Ya se aprobaron los reglamentos para estas leyes, ya se asignaron presupuestos. Todas esas dudas tiene la ciudadanía porque nos dicen, aprobamos muchas leyes, pero la calidad de vida de la ciudadanía no cambia. Y con esto termino. Muchos temas que son importantes para el país no se tratan por la controversia que pueden generar estos temas. Y yo debo decir, este pleno de la legislatura no se atreve a topar temas esenciales. El Código de la Salud, por ejemplo, que ya puede ser enviado directamente al registro oficial. Reformas laborales, el Código de la Niñez, la Ley de Minería, la Ley de Prevención de los Conflictos de Interés para luchar contra la corrupción en la administración pública, las reformas de la Ley de Contratación Pública. Son temas que están en agenda, pero que no se tratan porque, insisto, la Asamblea Nacional no se atreve a tratar estos temas porque estábamos en un momento preelectoral. Pero ojo, el país sí los necesita. A veces lo urgente gana a lo importante. Amigos, son las 6 de la tarde con 42 minutos. Estamos dialogando con Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo. Estamos hablando sobre la coyuntura política. Jorge, sigue esto. Gracias, María Gabriela. Roger, bienvenido. Ahora, este Parlamento, esta Asamblea, que para muchos había empezado bien por el discurso, la lírica de la concertación que luego se volcó, se manifestó en la mesa legislativa. El PCC no veía una presidencia del Parlamento desde la época de Heinz Meller, cuando destituyeron a Abdalá Bucaram, por ejemplo, ¿no? Más de 25, 30 años. Y así como otros milagros, en su momento con Lasso, Guadalupe Llori fue presidenta del Parlamento. Cuando ya no era funcional a los intereses, simplemente le hicieron a un costado. Entonces, el Parlamento Nacional ha podido al final de la noche limpiarse la cara, acicalarse, consolidar una nueva imagen. Por ejemplo, la presidencia de Kronfle, el social cristiano, que al inicio sí habían acercamientos, incluso la repartición de las comisiones legislativas permanentes daba cuenta de que iba a ser un periodo de gobernabilidad, hasta que empezaron las primeras broncas gracias a Jorge Glass Espinel. Entonces, seguimos dando vueltas en el mismo eje sin avanzar en materia legislativa, ¿o algo se ha hecho? Hay varias reflexiones ahí. Voy a empezar con ese eslogan que hoy en día debe consumir la ciudadanía porque está en todas partes y es la nueva política, la nueva asamblea. Que sea algo nuevo no implica que sea bueno o malo. Lamentablemente, al menos a nivel parlamentario, diría yo que se ha conducido más hacia lo negativo en los últimos meses. Y sí, hay que destacar, los primeros meses fueron positivos. Se logró destrabar la gobernabilidad del país. Cuando Lasso estuvo en su recta final ya para su salida, el país no lograba conciliar ningún tema político, por más sencillo que este sea. Y es verdad, esta nueva legislatura al inicio, ojo, al inicio de sus funciones, logró conciliar temas bastante complejos, incluso el tema del IVA. Eso, en una asamblea presidida por Guadalupe Llori y con un presidente como Guillermo Lasso, era imposible. Es el mérito de esta primera etapa de la política, entre comillas, nuevas, que sí logró. Luego, yo diría que fuimos cayendo en lo mismo. Nos alejamos de la agenda parlamentaria que necesita la ciudadanía, y ya lo he dicho con varios ejemplos. Comenzó el transfugismo político, el camisetazo. Comenzaron a moverse los legisladores a distintas fuerzas políticas. Luego, ya en un escenario preelectoral, la agenda totalmente cambió y se orientó a posicionar nuevas narrativas y nuevos escenarios para la política ecuatoriana. Diría yo que desafortunadamente esta no es una nueva asamblea, sino que es una asamblea con las viejas prácticas e incluso en el procedimiento parlamentario, Jorge, y eso me apena mucho porque nosotros hemos visto que
el procedimiento parlamentario ha sido manoseado, no solo en fiscalización, sino también en legislación. No sé si ustedes, y creo que todos nos enteramos de el veto sobre el veto del presidente Noboa, el doble veto. Luego nos enteramos que por fuera de plazo aparentemente se había enviado una objeción parcial. Y comenzamos a ver muchísimas fallas en procedimiento parlamentario que en estos días, en esta época, ya con un desarrollo democrático relativamente avanzado, no deberían ocurrir. La Asamblea Nacional hoy en día, y no lo digo yo, lo dice la ciudadanía, ya no tiene la confianza que tuvo al inicio, desafortunadamente, y es normal que en la democracia se desgasten los parlamentos porque es donde confluyen todas las fuerzas, ideas y decisiones políticas, pero sí ha perdido grandes oportunidades de demostrar al país que se quiere trabajar por el país. Y finalmente debo decir, y creo que es algo que no se topa mucho en el análisis parlamentario, y es el asunto ideológico. Si nosotros vemos a las bancadas de la Asamblea Nacional y preguntamos cuál es su política, su percepción, su posición ideológica al respecto de determinados temas, pues es vacío. Es vacío. La Asamblea Nacional opera coyunturalmente. Desafortunadamente en la Asamblea Nacional se mezcla agua y aceite. No se tienen posiciones ideológicas claras al respecto de lo que se quiere como país. Este país no tiene un norte económico. Si nosotros preguntamos a la Asamblea Nacional cuál es el modelo económico que estamos implementando actualmente, es un modelo económico liberal, es una economía social de mercado, es una economía de tinte progresista, no se sabe. Se están aprobando incluso temas impositivos con el apoyo de bancadas que no están ideológicamente o no deberían estar ideológicamente de acuerdo. Entonces, para terminar, quiero decir que la Asamblea Nacional es producto, y esta Asamblea Nacional es producto del sistema de partidos ecuatorianos, del cual carece de principios filosóficos, ideológicos y sobre todo de prácticas de institucionalización de los partidos políticos. Ahora, lo que se viene en esta nueva elección, sin duda también será parte de una nueva evaluación, de un tamiz diferente que debería aplicar el Fuero Popular, o simplemente será lo que se vivió entre la Asamblea decapitada por Lazo y el nuevo Parlamento. No hubo mayores novedades o cambios por allí en la distribución de las fuerzas políticas, algún tipo de cambio con las caras, ¿ya? Pero casi que la distribución quedó por allí, ¿no? La Revolución Ciudadana, con un bloque que llegaba casi a 50, 51, en el anterior fue de 48, y así las otras tiendas políticas, claro, construye apareciendo en el tablero con un número, digamos que proporcional, pero ¿será lo mismo para la asamblea que se viene, ahora que Daniel Noboa ya tiene por el CNE la autorización, la calificación de ADN, que vuelve a tener el casillero legendario de lo que fue el PRIAN en su momento con su papá, 5 veces candidato a la presidencia y ningún periodo ganado? ¿En qué medida se proyecta un eventual triunfo legislativo, de ser el caso, por parte de un presidente que sí está interesado en la reelección? Yo creo que la expectativa de ADN no es muy alta, debido a que el voto popular se va a concentrar en 2 fuerzas políticas, al día de hoy, ¿no? La Revolución Ciudadana y ADN. Ojo, el sistema de asignación de escaños del país produce que se concentre los votos en 2 fuerzas políticas principales, pero que el resto, al menos un tercio, se distribuye entre organizaciones políticas locales. Estas organizaciones políticas que logran poner 1, 2, 3 asambleístas. Entonces nosotros hemos hecho también una proyección, es una mera proyección, evidentemente, al respecto de la tendencia en materia electoral, al respecto del posicionamiento de los candidatos a la presidencia de la República y sobre todo al respecto de la institucionalidad de las organizaciones políticas. Y vemos, por ejemplo, que la Revolución Ciudadana podría volver a ser la primera minoría en el Parlamento ecuatoriano, pero no va a ser la mayoría, porque el sistema
de partidos y el sistema de asignación de escaños no lo van a permitir. Lo propio ADN. Me parece que ADN podría conseguir el doble de legisladores con los cuales llegó a esta asamblea de transición y un poco más, al menos unos 35, más 60 de la Revolución Ciudadana. Ya tenemos dos polos por los cuales va a circular la política, la legislación y la fiscalización. Luego, lo demás se va a distribuir como ha venido siendo tendencia en los últimos años. El PCC con al menos 18-20, construye, al tener candidato también a la presidencia, podría tener un arrastre de 10-15, va a participar, creo, de nuevo en la contienda, aparentemente van a tener sus procesos democráticos internos, y veremos participando organizaciones políticas de nuevo como Pachacuti, Izquierda Democrática y otros movimientos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Va a ser una asamblea bastante similar a la actual, con un poco más de fuerza por parte de, si es que llega a ganar Noboa, de ADN, pero no va a haber, y esto es lo importante, una mayoría. Y eso nos hace pensar en que nuestro sistema o necesita o no necesita mayoría. No sabemos hacia dónde debe ir el sistema. Sin una mayoría, las fuerzas políticas están obligadas a conciliar. Eso sería positivo, Jorge, siempre y cuando sean maduras. Y que la negociación dentro de las fuerzas políticas y las bancadas sea transparente y que todos los acuerdos estén sobre la mesa. Pero desafortunadamente eso no tenemos. Entonces, la gobernabilidad, Jorge y Gabriel y quienes nos escuchan, no pasa por la madurez política, por las ideas, por la ideología, por el plan de trabajo, pasa por otras cosas. Pasa por totalmente otras cosas que desafortunadamente no son positivas para el país. Claro, pasa por... Entonces yo diría, espero equivocarme de todo corazón, pero yo creo que esta Asamblea Nacional, la que se viene, va a ser más o menos parecida, y sobre todo porque las organizaciones políticas no han implementado procesos de filtro para sacar de sus filas a gente que podría estar involucradas en sectores que no son positivos para el país. Claro, lo que pasa es que lo que planteas en función de la sensatez, de la madurez, es lo que menos prima en la clase política, y eso lo hemos podido constatar no pocas veces. Si es que existe o no el justo equilibrio aristotélico, si nos ponemos griegos, en política es bastante complejo, porque si vamos al extremismo de la aplanadora, ya la tuvimos en la época de Alianza País, en los albores de Alianza País, del correísmo. Luego hemos tenido también esa asamblea donde nadie tiene la mayoría y todos dependen de cada uno de los bloques para poder concertar, que era lo que planteabas. Sucedió con Lasso, le ha sucedido a Daniel Noboa. Al final eso también pende de un hilo, porque pensaron bien hasta que las broncas se desataron producto de un integrante, ex vicepresidente del Ecuador, perteneciente a este partido político que tiene el mayor número de asambleístas en el Parlamento. Entonces, al final, ¿cómo quedamos? Porque el extremo con la aplanadora tampoco le hace bien, porque es un poder técnicamente monolítico. Y lo otro es someterse a los vaivenes de las mayorías móviles, que al final también terminan poniéndole una zancadilla al presidente de turno. Coincido totalmente contigo, Jorge. Podemos diseñar el mejor sistema de asignación de escaños, el mejor sistema de funcionamiento del Parlamento, pero yo creo que ahí no está el trabajo. El trabajo está en las organizaciones políticas. En la calidad de las organizaciones políticas es proporcional a la calidad del debate parlamentario, del trabajo parlamentario y de la gestión parlamentaria. Voy a hacer un símil un poco absurdo. Hoy se comentaba en las Olimpiadas que el trabajo no está en la competencia, no está en la carrera, hablemos de 100 metros planos, no está en la carrera, sino es en el entrenamiento previo que hacen los deportistas. Pensemos que el trabajo de las organizaciones políticas está en lo previo, en la formación de los candidatos, en los filtros, en la capacitación, en la construcción de nuevos mecanismos para lograr alternancia, para que vengan los jóvenes. Suena un poco idealista,
pero las democracias más maduras han trabajado en sus organizaciones políticas, han buscado lo mejor de la sociedad para que puedan militar las organizaciones políticas y puedan ser candidatos. Pienso yo que si eso no se transforma, no se cambia, difícilmente un diseño constitucional, un diseño legal, un diseño normativo va a lograr mejorar. Hoy en día, Jorge, Gabriela, se debate, por ejemplo, que vayan a la cárcel aquellos legisladores que se cambian de camiseta, a la cárcel. Ya no estamos en el trabajo previo cuando analizamos eso. Ya estamos en una sociedad desgastada que necesita ser punitiva y nos estamos orientando a eso. La consulta popular, ¿qué dijo? Aumentemos las penas. El trabajo previo se está haciendo, la inversión en educación, inversión en deporte incluso. Estamos dando oportunidades a los jóvenes para que se alejen del problema que tenemos hoy en día, y es que la delincuencia organizada paga mejor, es más atractiva. No estamos haciendo el trabajo previo, Jorge. Creo que desafortunadamente desde la política nos estamos enfocando en los parches, en lo posterior, en las enmiendas, pero de fondo esto no está cambiando. Entonces, creo que estructuralmente sí está complicado, porque yo mañana les puedo decir, recomendar, ok, volvamos al anterior método de asignación de escaños, vuelve la aplanadora, y la aplanadora nos pasa por encima, pero de manera negativa. Entonces, estamos así, yo creo que incluso me atrevería a decir que es una encrucijada social, política, incluso cultural en el país. Sí, y más aún cuando los partidos, que son los que en primera instancia aprobaron hacer este cambio en la distribución de escaños. Acuérdese que antes del último cambio había un sistema mixto en el Parlamento. Para los 15 asambleístas nacionales era el método de Webster, y para los 116 o 117 eran los distintos escaños que se distribuían con el método de Hunt. Eso cambió, se unificó el Webster para ambas orillas, los nacionales y los provinciales. Pero ahora incluso hubo una aprobación en primera instancia en la Comisión de Justicia para hacer cambios al Código de la Democracia, para volver al método de Hunt. Es decir, se sabe que Webster beneficia a las minorías, de Hunt a las mayorías. Aquí solamente se busca cambiar las normas en función de las coyunturas, de los intereses de los partidos. Es así, usted no lo pudo haber dicho mejor, es así. La norma ecuatoriana no se apega al Estado de Derecho. La forma de hacer legislación en el Ecuador es de acuerdo a intereses partidistas particulares y la coyuntura. Y es triste cómo funciona nuestro diseño institucional, porque si usted se da cuenta, Jorge y ciudadanía, ¿cuál es la diferencia? Y les hago la pregunta, entre un asambleísta nacional y provincial. Casi ninguna. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la trampa que yo percibo ahí? Entre comillas, ¿no? No creo que haya sido una trampa a propósito, sino más bien creo que fue un error. Hoy en día, una organización política con alcance local, que a lo mucho podrá participar en términos reales para una concejalía o una alcaldía, puede postular a legisladores provinciales, pero que tienen un alcance nacional. Organizaciones políticas que no representan a la nación, al país, pueden participar para las elecciones de la Asamblea Nacional. No sé si notamos el problema lógico que hay detrás de eso. En cualquier país, las organizaciones políticas locales y los movimientos locales deberían participar hasta la elección de las autoridades locales. Pero acá pasa totalmente lo contrario. Y eso genera un efecto perverso en la Asamblea Nacional, en donde nada más y nada menos que más de 20, 25 y hasta 30 en distintos periodos legislativos forman bloques de los famosos independientes. Esos independientes que no se sabe hacia dónde responden, pero que generan mayorías móviles para lograr pasar leyes a un lado o al otro lado, sin que nosotros como ciudadanos conozcamos cuáles son las negociaciones detrás. Así es. Por eso es tan rentable en el país el transfugismo político, porque el transfugismo político no tiene ninguna consecuencia. De hecho, tiene muchos réditos, porque si tú te declaras independiente, tienes carta abierta para votar quieras, y eso te da
oportunidad para negociar tu voto. Y bueno, lo demás es historia y creo que ya no hay que repetirlo. Pero bueno, estamos viendo eso, ¿no? Problemas en la institucionalidad de los partidos, un diseño electoral que debe ser revisado, y a nivel constitucional ni se diga. Tenemos 5 funciones. Veamos lo que sucede en Venezuela, sin irnos muy lejos. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que entorpece la administración pública y el control. Entonces, pues son varios cambios que hay que reflexionar. Ojalá este país tenga, y la clase política sobre todo, la madurez para sincerar las cifras políticas del país y hacer los cambios estructurales que corresponden y que se necesitan. Así es. Transfugismo o mercantilismo. El mercantilismo de la chequera o de la chistera. Gracias a Roger Celi.